Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Luz Jaimes. Bienvenidos a esta clase magna. Estoy muy contenta de estar aquí porque además celebramos la sesión número 100 y entonces pues es muy especial para todos el día de hoy. Vamos a empezar con el tema. Pues yo propuse que el tema del día de hoy fuera ¿de dónde se alimenta un guionista para contar sus historias? Nosotros últimamente hemos visto y tenemos enfrente muchas plataformas, nos conectamos a nuestra computadora y entonces vemos una plataforma digital, vemos otra, hay contenidos, de pronto hasta llegamos como a la desesperación de decir, bueno, pero ¿qué es lo que veo de todo este universo de contenidos que encuentro ahí? Y a veces también quisiéramos decir, a ver, es que a mí me gustaría que me contaran esta historia. Entonces la pregunta que yo te tendría es, ¿y por qué no la cuentas tú? Pero de repente decimos, bueno, pues es que yo no soy guionista y luego me quiero poner a escribir, pero no tengo como las herramientas para hacerlo. ¿Por dónde empiezo? ¿De dónde se alimenta un guionista para empezar a escribir? Entonces de eso vamos a hablar y pues sin más, vamos adelante. Si ustedes tienen preguntas, tienen dudas, pues por favor vayan anotándolas. Yo les quiero agradecer muchísimo a la gente de UTEL por hacerme esta invitación y bueno, ojalá resulte de su interés. Vamos a empezar con el primer punto. Primero me presento yo brevemente con ustedes, nada más para que bueno, sepan quién está de este lado de la cámara, de su pantalla. Bueno, pues básicamente mi experiencia está pues, en contar historias, en el guionismo, pero como narradora en general. Yo estudié comunicación y tengo una maestría en educación, por lo que llevo ya unos 8 años, 11 años, perdón, dando clases a nivel universitario en distintas universidades y también talleres y asesorías con alumnos, sobre todo en temáticas de narrativa, de cuento, de poesía y sobre todo de guión para medios audiovisuales. En este sentido, pues también mi trabajo es como guionista y bueno, mi trabajo más reciente es un cortometraje que se llama Mariquita Quita, en el que incursiono como directora. Por fortuna al cortometraje le ha ido bien en cuestión de que empezamos con el pie derecho en festivales y el pasado mes de mayo, muy recientemente, fuimos al Festival de Cine de Cannes, en donde hubo oportunidad de que lo compartiéramos con el mercado internacional y la gente pudiera verlo. Entonces, bueno, de ahí seguimos el camino a varios festivales y ahorita pues vamos a tener pronto la presentación y la premiere en México y en otros festivales en el extranjero. Con esta experiencia, que bueno, ya compartiremos alguna anécdota y demás, pues me gustaría hacerles algunos comentarios si ustedes están pensando y quisieran comenzar a escribir. En ese sentido, pues mi formación también, además de la maestría en educación, es que actualmente yo estudio un doctorado en creación literaria, porque hay un género en donde no he incursionado, que es en el género de la novela. Entonces, bueno, pues vamos a arrancarnos directamente con lo que es la escritura. Yo les traigo hoy una frase de George Lucas, a quienes todos conocerán, porque por generaciones su historia que él nos ha narrado, Star Wars, y cuya franquicia pues ahora vendió a Disney, todos la conocemos, generaciones y generaciones la conocemos. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, hermanitos, también ellos conocen Star Wars. Algunos llegamos por las películas, otros por los videojuegos, pero la conocemos. ¿Y qué dice George Lucas? Él dice, el guión es lo que usted ha soñado que debe ser, la película es lo que usted termina. Si nosotros queremos escribir guiones, debemos de tener un objetivo esencial y este es que este guión se pueda ver materializado en imágenes. Es un proceso mágico cuando tú imaginas una historia, la escribes y luego la ves en pantalla. Y es a lo que se refiere George Lucas. Pero para que eso suceda, viene un proceso largo. Implica muchos elementos que debemos de tener. Porque si todos lo tuviéramos y todos tuviéramos sobre todo esta constancia y esta perseverancia, todos lo lograríamos como George Lucas. A George Lucas le ha costado mucho trabajo lograr hacer un universo como Star Wars y así a los autores que conocemos y que nos gusta cómo narran. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ser narradores de historias, si queremos ser guionistas, pues en primer lugar es leer. No debemos perder la costumbre de leer como locos. ¿Por qué digo leer como locos? Porque
¿Qué implica eso? Implica que yo voy en el transporte público y leo. Estoy en un taxi, leo. Estoy esperando a que inicie una clase, leo. Tengo un momento en el trabajo, leo. Ustedes me van a decir, pero si yo trabajo y además estudio y tengo las lecturas de mis materias, ¿cómo voy a leer? Antes de dormir, leo. ¿Me explico? De lo que se trata es de hacernos este hábito. Y cuando digo leer, se vale leer libros impresos, se vale descargar un libro en la compu, un libro en el celular, aunque bueno, luego estén muy atentos con su oftalmólogo porque sí, leer en chiquito pues sí es complicado, pero no pierdan la costumbre de leer. Leer implica muchas cosas. Uno, desde el folleto que me dieron en la esquina, para leer qué dice, en qué están pensando los demás, hasta leer sobre toda la teoría que hable sobre la narrativa, sobre cómo contar historias, porque si no, ¿de qué otra manera puedo aprender yo? Ver. Tengo yo durante estos 11 años que llevo ininterrumpidos dando clase a alumnos a nivel licenciatura, muchas veces me preguntan, pero ¿cómo aprendo a contar historias o a hacer cine? Y yo siempre les digo que hay solo 3 maneras. 1, estudiando sobre el género. 2, viendo muchas películas. Y 3, haciendo cine. No hay otra manera. Y cuando digo cine me refiero también a estos formatos que están dominando nuestras plataformas digitales como las series o como los documentales. Todo eso, si está hecho con lenguaje cinematográfico, es cine. Cuando digo ver, me refiero a ver muchas películas. De pronto mis alumnos dicen, bueno, pero tú estás loca o qué, porque la receta es una película diaria. En serio, créanme que si ven una película diaria, van a aprender mucho sobre cine. Y la pregunta va a ser la misma que con leer. Pero ¿a qué hora voy a ver una película diaria si una película dura una hora y media, 2, algunas películas duran 3, otras hasta más? Si esta es tu vocación y es tu interés, vas a encontrar el tiempo para ver una película diaria. La otra recomendación es ver muchas series, todas las que puedas. Hay series cuyos capítulos duran 1 hora, ahora tenemos series web que los capítulos duran de 2, 8, 10 minutos. También debemos ver todos los géneros. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la comedia, pero a lo mejor resulta que a ustedes les gusta la acción, el thriller o a lo mejor los dramas románticos. La recomendación es ver todos los géneros. ¿Por qué ver todos los géneros? Porque si en algún momento tú quieres escribir y te encargan un trabajo o que hagas una historia, te van a pedir cualquier género, aunque no necesariamente sea tu favorito. También debemos de ver cine de todos los tiempos. Tenemos últimamente un pensamiento muy erróneo sobre que solamente debo ver el cine que está ahora en cartelera, y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con todo ese cine que desconocemos? Todo ese cine que ya se había hecho antes de que nosotros estuviéramos aquí habitando este planeta. Ya se había hecho cine hace mucho tiempo. Y hay grandes películas, grandes clásicos. Ahora el cine está lleno de remakes, de versiones nuevas de películas que se habían hecho hace años. Entonces, ¿por qué no ver esas películas que se habían hecho hace años? ¿Por qué no ir a los clásicos? Hace poco se hacía una crítica fuerte a Guillermo del Toro, por ejemplo, con La forma del agua. Y mucha gente decía, lo cuestionaba y decía, es que plagió. Y de pronto decían, plagió una película que se llama Splash. En redes sociales vimos mucho como este ejemplo de la escena de la película y demás. Y entonces yo les preguntaba a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes han visto Splash? ¿Cuántos de ustedes vieron Splash? No, pues nadie. Y entonces, ¿cómo podemos argumentar que Guillermo del Toro plagió Splash o cualquier película? Es decir, Guillermo del Toro, como cualquier otro cineasta profesional, conoce el linaje que dio origen a su historia. Eso no necesariamente es plagio, pero no podemos nosotros tener ese conocimiento si antes no lo hemos estudiado. Aunque no lo parezca, leer, ver películas es una forma de estudiar. Por fortuna, si a ti te interesa esta vocación, ver películas es parte de tu trabajo. Y eso para mí es muy divertido. También tenemos que ver cine de todos los países. Es cierto que el cine de Hollywood predomina en nuestras pantallas cinematográficas, ahora también en nuestras plataformas digitales, por ejemplo. Pero
Hay cine europeo, hay cine de la India, hay cine latinoamericano que es muy bueno, porque hay historias en todas partes del mundo. Y lo más curioso es que las historias que más nos interesan son las que tienen que ver con las emociones humanas. Y las emociones humanas las tenemos todos, ya sea que nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México o podremos vivir en China. Somos seres humanos y sentimos. También es importante escribir. Miren, aquí yo tengo una frase: todo cuenta y todo narra. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes me dirán, pero ¿por dónde empiezo? O sea, ya leí todo lo que puedo leer. Ya vi películas, me estoy desvelando y estoy haciendo lo que me dijiste, estoy viendo una película diaria, también estoy viendo un capítulo de una serie diario, entre clase y clase veo un pedacito de cierto programa, en fin. ¿Por qué digo que todo cuenta y todo narra? Hay historias que de pronto se nos vienen a la mente y podrían ser un cuento. Ni siquiera tienes que escribir muchas cuartillas. Hay minificciones, cuentos cortos y puedes empezar por ahí. También podemos escribir ensayos. ¿A qué me refiero con ensayos? Por ejemplo, tú traes un tema en la cabeza y te inquieta y quieres escribir y opinar sobre eso. Adelante, escribe un ensayo. Fuiste a un evento, te gustó mucho, quieres contarles a todos cada detalle que viste ahí, porque el guionista es observador. Y entonces tú quieres decir cómo olía ese lugar, cómo se vestía la gente, cómo reaccionaron cuando tu grupo, al concierto al que fuiste, salió al escenario, qué gritaban. Pues haz una crónica. De pronto a ti se te ocurren muchas imágenes y te es difícil describirlas de una manera literal. Y siempre las describes comparándolas, haciendo metáfora, pues haz un poema. Pero hay otras formas de escribir. Por ejemplo, hay que aprovechar los medios digitales que tenemos. A lo mejor tú quieres escribir algo, pero dices, esto no es ni cuento, ni ensayo, ¿qué es esto? Yo quiero hablar sobre un tema del que yo sé y soy experto. ¿Por qué no haces un blog? Puedes hacer un blog escrito o te puedes grabar tú, como el ejercicio que estamos haciendo ahorita, y haces un videoblog. Y entonces compartes esa historia que quieres contar. Podcast. A lo mejor no te gusta aparecer en video ni que la gente te vea, pero tienes mucho que decir y a veces no hay tiempo de escribirlo. Y entonces resulta que vas camino al trabajo y grabas algo y entonces subiste un podcast sobre un tema o sobre la película que viste la noche anterior, porque todos los días vas a ver una película. Críticas. Vas a estar viendo muchas películas, vas a ir al cine y tienes una opinión sobre esa película. ¿Por qué no la compartes en un medio digital con nosotros? Fotografías. Hay muchas redes sociales como Instagram en donde hay una manera de escribir que es a través de la imagen, tomando fotografías. Yo sé que ustedes toman muy buenas fotografías. Entonces a lo mejor podrían tomar fotografías y esa es la narración que ustedes hicieron el día de hoy. Es una forma de decir, por aquí pasé hoy y esta es mi crónica. Es una forma de decir, esto me pasó hoy y esta es mi crónica. Y también podemos hacerlo a través de videos. Hay a quienes nos gusta más estar detrás de las cámaras que de frente. Entonces podemos grabar videos y comunicarlo a los demás. Pero si se fijan, con todo esto estamos contando, estamos narrando. Entonces paso a lo siguiente. Para hacer todo esto, muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que porque yo hago un blog, ya soy escritor. O creemos que porque un día se me ocurrió un poema, que me hizo acordar de un meme que seguramente todos conocerán y que hay por ahí, que dice, ahora un poema, que no son los mejor hechos, pero que tienen mucho humor. No por eso ya somos escritores. O no por el hecho de criticar algo en redes sociales, somos escritores o somos líderes de opinión. Necesitamos formación. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar de un guionista, de un contador de historias? Hay un concepto últimamente muy usado que se llama storytelling, que no quiere decir otra cosa más que narrar historias. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar de toda esta gente que está en redes sociales y en los medios contando cosas? Nuestra formación y nuestra experiencia. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo me hago de formación y me hago de experiencia? Y ni me digan esto de la edad, porque ya sé que muchos van a decir, pero es que a mi edad ya cómo le hago y no voy a estudiar. Y otros van a decir, pero yo soy muy joven y no tengo experiencia. Eso no importa.
La formación se adquiere de distintas formas. Por ejemplo, ustedes pueden ir a cursos. Siempre hay cursos que se ofertan en los que te enseñan ciertos métodos de cómo escribirse. A lo mejor tú leíste un libro y no lo comprendiste muy bien. Bueno, a lo mejor en el curso lo pones en práctica y ya pudiste escribir un cortometraje o un cuento. Talleres, donde tú llegas y escuchas lo que están escribiendo los demás. ¿Saben por qué es bien bonito ir a talleres? Porque de repente a veces escribiendo solos en nuestra casa, uno tiene la idea de que lo que estamos haciendo es genial, pero resulta que vamos a un taller y comparamos el trabajo que estás haciendo con el que están haciendo los demás y resulta que a lo mejor no es tan genial, que te das cuenta que hay mucha gente con talento y que te falta formación. Pero puede suceder lo contrario. Hay gente muy talentosa y muy disciplinada, pero que está encerrada en su casa escribiendo. Nunca nadie va a ir a tocarle la puerta a su casa para decirle, oye, ¿ves esa historia que tienes en el cajón? La quiero ver porque voy a hacer una película con esa historia. Eso no va a suceder. Para eso también sirven mucho los talleres. Porque ¿qué sucede ahí? Tú vas y te mides con el trabajo de los otros. Yo tengo una frase que siempre les digo a mis alumnos. Miren, a lo mejor tú no eres mejor que el otro, pero los otros no son mejores que tú. Entonces, a eso va uno a los talleres, a medirse, a compartir sanamente el conocimiento que uno tiene de la narrativa. Conferencias. Es muy importante ir a conferencias de gente que está en el medio, de gente que está narrando, de gente que está contando historias. No es difícil, el asunto es que ustedes se involucren para que vean en dónde se están ofreciendo esas conferencias. Por ejemplo, si ustedes se meten a los sitios de cultura, de la Secretaría de Cultura, en fin, de las escuelas, van a ver que siempre hay conferencias que están hablando sobre los temas. Encuentros. Se hacen muchos encuentros de escritores, encuentros de guionistas. Vayan. Muchas veces tenemos la idea de, es que no me van a dejar entrar. Es que como yo no soy conocido, es que el guionista es intocable. El cineasta solo puede pasar por una alfombra roja y yo no tiene nada que ver con eso. Ustedes vayan a los encuentros y entren. Festivales de cine. Hay muchísimos festivales de cine en la ciudad en la que vivan. En todo el mundo, en todas las ciudades hay festivales de cine. ¿Por qué no van? ¿Por qué no ven las películas que hay ahí? ¿Por qué no ven las conferencias abiertas al público? Generalmente en los festivales de cine hay cineastas que nos cuentan cómo fue la experiencia, cómo fue el trabajo que ellos hicieron, de dónde nutrieron esas historias. Entonces yo les recomiendo que para reforzar esa formación acudan a este tipo de eventos. Luego ustedes dirán, sí, pero insisto, la pregunta del tema de hoy es, ¿cómo hago para nutrir mis historias? ¿De dónde van a venir? Si yo estoy sentado frente a la computadora y la famosa hoja en blanco, ¿cómo hago que la idea surja y que venga a mí? Entonces, lo primero yo les diría, pues que de la vida misma. Es importante un ejercicio de recordar lo que soñamos todos los días. Todos los días soñamos, a veces nos acordamos de lo que soñamos, a veces no. Pero si recuerdas lo que soñaste y lo apuntas, a lo mejor ese sueño puede ser el punto de partida para tu historia. Las aspiraciones. Nosotros soñamos dormidos y soñamos despiertos. Y eso yo le llamo aspiraciones. ¿Por qué no escribir sobre tus aspiraciones? ¿Por qué no escribir sobre ese chico que quiere lograr ser un contador de historias? Experiencias. A veces nosotros pensamos que las experiencias no sirven de nada o que nuestra vida no es lo suficientemente interesante como para que el otro le pueda llamar la atención. Algo que me ocurrió hoy en la oficina, que fue muy chistoso, que nunca me había pasado, que lo que quieran. Eso es material para escribir. Y tú no sabes si al rato eso va a ser una comedia porque resulta que mucha gente que trabaja como tú, en el mismo ambiente que tú, se va a identificar con eso. Los legados. ¿A qué me refiero con los legados? Todos nosotros tenemos mamás, papás, abuelas, abuelos, tíos que nos cuentan historias. Cuando yo era chiquito, cuando tú eras pequeño, cuando yo vivía en tal lado, al otro día me ocurrió algo muy curioso. Conocí a un niño de unos 2 años, tal vez un poco menos, estaba aprendiendo a hablar.
y le mostré una foto de un maestro muy querido, un maestro de poesía que falleció el año pasado, el maestro Raúl Renán. Y en esa fotografía aparecía el maestro con una máquina de escribir antigua, en donde él escribió 36 libros. Entonces yo le mostré la foto al niño y le dije, mira, ¿qué es esto? Y me dijo, maestro Renán, lo reconoció. Y le dije, ¿y qué es esto? La máquina de escribir. Y me dijo, un aparato. Y entonces yo le dije, ¿y para qué sirve? Y me dijo, no sé. Eso que para nosotros era tan común como un objeto, como una máquina de escribir, tiene muchas historias. Y ahí puede haber una historia. Los testimonios. Resulta que a alguien que es cercano a nosotros le tocó vivir una experiencia, ya sea genial, una experiencia incluso traumática, una experiencia familiar, una experiencia de destierro, de guerra, yo qué sé. A veces nosotros decimos, no quiero ir a esa reunión familiar, porque qué flojera, y van a estar las tías contando lo de siempre, que cuando tal era chiquito. Y por favor, vayan a esas reuniones familiares. Ahí están las historias. A eso me refiero con los testimonios. Pongan atención a lo que esa gente tiene que contar, porque a lo mejor mañana ya no está con nosotros y todos esos testimonios que eran grandes historias ya no hay quien nos las pueda contar. Y muchas de esas a veces que pertenecen a la vida cotidiana no están en los libros, ni van a estar. Y yo les daría las siguientes recomendaciones. No se preocupen. 1. Cuando dicen, pero es que ¿qué voy a contar? Ya sé, voy a contar la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra y quiere regresar a su casa, pero no puede porque ya se fue su nave. Ay, no, híjole, esa no la cuento porque ya existe. Se llama E.T., ¿no? Bueno, entonces se me ocurre contar la historia de alguien que muere y resucita a los 3 días. No, esa ya existe también, ¿no? Bueno, no se preocupen, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las historias han sido contadas. Hay un autor de guión que últimamente es el paradigma en el guión, que se llama Black Snyder. Black Snyder ya falleció, pero él decía algo muy cierto. Dame lo mismo, cuéntame lo mismo, pero distinto. Ahora, todo ya existe, ¿eh? Solo se reinventa. Cuando nosotros nos invitan a estas salas y no va la función en 3D y tal, y creemos que es algo muy nuevo, y ¿cómo voy a hacer una película en 3D? Es tan difícil. El 3D estuvo muy de moda en los años 50, no es algo nuevo. Tampoco es algo nuevo estas salas en las que entramos y se te mueve el asiento y percibo un olor. Todo eso ya se había hecho antes, solo que ahora se está haciendo de manera distinta. Entonces no te preocupes porque lo que estés haciendo pienses que ya se hizo. Efectivamente, ya se hizo. Pero hay una cosa que nos salva. Todos necesitamos que nos cuenten historias. El ser humano tiene una gran necesidad porque le cuenten historias. Si no, acuérdate cuando eras chiquito y antes de ir a dormir necesitabas que te contaran una historia. De muchas maneras, le decías a tu mamá, cuéntame un cuento, o tú leías, por eso leemos antes de dormirnos, o por eso queremos ver un capítulo de una serie antes de dormirnos, porque queremos que nos sigan contando historias. El ser humano necesita que le cuenten historias. Y luego no te preocupes porque vas a encontrar tu tribu. A veces pensamos que lo que queremos escribir o la historia que se nos está ocurriendo no le va a interesar a nadie. Híjole, porque es de zombies y a quién le va a interesar una historia de zombies. A más de la gente que te imaginas, ¿no? Hay una tribu, y a eso me refiero con tribu. Hay gente que le gusta la temática que tú estás trabajando, te lo aseguro. Y por otra parte, no te preocupes porque todos nos equivocamos y todo es prueba y error. Entonces, yo me equivoco, tú te equivocas y conjuguen el verbo como quieran, todos nos equivocamos. Veamos a los grandes cineastas, leamos sus biografías, sus historias y van a ver que es así. Entonces, ¿cómo llegar y cómo mantenerte contando historias? Porque aquí viene la pregunta clave. ¿De qué vamos a vivir si nosotros queremos contar historias? Seguramente les ha pasado que cuando le expresan a alguien y le dicen, oye, yo quiero ser guionista o quiero ser escritor en general, quiero narrar, quiero ser un narrador, seguramente te ha pasado que te dicen, uy, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Ese es como siempre el comentario. Yo te puedo decir una cosa. 1, yo no conozco a nadie que se haya muerto de hambre. De mis compañeros escritores, aún nadie ha muerto de hambre. 2, cuando te dicen eso, generalmente te lo dice alguien
que no se ha dedicado a la escritura. Entonces, ¿cómo pueden ellos decirte lo que va a pasar si no han tenido esa experiencia? Por eso te recomendaría yo que sigas esta pirámide que estás viendo en pantalla. En primer lugar, y antes que otra cosa, pon atención en tu formación. O sea, no queremos narradores improvisados, necesitamos narradores bien formados. 2, tienes que ser muy práctico. Práctica, 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 práctica. A veces tenemos esta creencia de que es que cuando me llegue la inspiración, es que ahorita no voy a escribir porque no estoy inspirado, entonces nunca va a suceder. Gabriel García Márquez se sentaba todos los días religiosamente de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde a escribir. ¿Ustedes creen que todos los días de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde él estaba inspirado? Yo lo dudo. Más bien estaba en un proceso de ser totalmente disciplinado. No estaba inspirado, estaba disciplinado. Y así logró terminar sus grandes novelas que conocemos y sus cuentos. Por último, el no dejar de trabajar y la constancia. Deben recordar una cosa, esto no va a suceder de un día para otro, Ni se desesperen porque escribieron un guión y nadie se los compró. Porque ya llevan 3 historias y nadie se los compró. Ahí les va una anécdota. Una vez fui a casa del maestro Javier Robles, que fue mi primer gran maestro de guión. Él escribió guiones de películas como Rojo Amanecer. Y llegué, entonces tenía todo un librero lleno de engargolados. Claro, en ese tiempo pues eran engargolados. Y yo le dije, maestro, ¿qué es todo eso? Y me dijo, son guiones que he hecho. Fácil eran como 100. Y me dijo, y de esos se han filmado 10. Así es esto y es como el porcentaje que todos los guionistas les van a decir. O sea, trabajo diario y no quiere decir que todos esos proyectos se van a concretar, pero si 10 de 100 historias que tú escribas se concretan, se publican, se producen, creo que lo has logrado. Entonces, por último, solamente antes de empezar esta sesión de preguntas y respuestas que tenemos preparada, nada más yo quisiera decirles que en el camino pues no estamos solos. En primer lugar, como lo vemos en este círculo, tenemos a los espectadores. Si nosotros escribimos y narramos historias, es para ellos. Lectores, espectadores, como les quieran llamar. No es para guardarlas en el cajón y presumirlo con nuestros amigos. Es para todos los demás, para compartir esas historias. Ahora, no estás solo. Busca compañeros que estén en la misma sintonía que tú, que también quieran escribir. Y busca compañeros que les guste leer y que te aporten y que critiquen y que te den ideas. Hay que acompañarnos de nuestros maestros. Siempre vamos a tener maestros y no me refiero necesariamente a maestros de la escuela formal y estos que te califican. A estos maestros que nosotros adoptamos como tal y que se vuelven como nuestros senseis de vida y de conocimiento. Por otro lado, pues no estás solo. No se te olvide el medio por el que vas a transmitir tu historia. A lo mejor es una revista impresa o digital. Bueno, tienes esa plataforma para poder contar la historia. Antes era casi imposible, pero ¿quién me va a publicar? Bueno, abre un blog y tú publica tus cuentos. Al rato eso se va a convertir en un ebook o yo qué sé. Y por último, pues estás tú, acompañado de todo este universo que implica mucha diversión. Escribir es muy divertido, es muy entretenido, es muy inspirador, pero también puede ser cansado porque requiere mucha disciplina, mucho trabajo y mucha constancia. Y que si es lo que tú quieres, se vale, más bien no se vale tirar la toalla. Entonces vamos a pasar a la sección de dudas y comentarios. Si ustedes tienen dudas, preguntas y comentarios, váyanlas mandando. Yo ahorita estoy aquí en el teléfono, en Facebook. Entonces voy a empezar a leer algunas de sus preguntas y espero darles respuesta. Tengo aquí una, dice, ¿cómo es el proceso para crear un personaje? Bueno, justamente ahorita estoy dando una clase sobre creación de personajes. Es complicado porque lo primero que yo les podría decir es que se vuelvan unos observadores de la vida y de las personas que tienen al lado. Porque todos, además de personas, somos personajes. Ustedes se darán cuenta que si ustedes voltean a su alrededor, no hay nadie igual. A todas las personas las identificamos por algo y luego hasta las clasificamos, ¿no? Entonces, ahí hay personajes. Les voy a recomendar aquí una bibliografía para creación de personaje. Hay una teoría muy famosa de un autor que se llama Lajos Egri, que habla
cómo tú puedes empezar a construir un personaje desde 3 aspectos. Desde el aspecto psicológico, el aspecto físico y el aspecto emocional, que abarca gran parte de lo que es un ser humano. A veces criticamos a las telenovelas porque los personajes son planos. ¿Y qué quiere decir con eso? O son muy buenos o son muy villanos. Entonces, la Josegri, con estos 3 aspectos que nos da, nos habla de cómo un personaje puede ser más complejo. Y pongo un ejemplo, Don Draper, si han visto Mad Men, ¿no? Es un personaje muy complejo y tú ves un capítulo y dices, pero qué tipo tan sangrón, ¿cómo puede ser tan mala onda? Lo odio. Pero al siguiente capítulo ves otra parte de su humanidad que dices, no, o sea, sí es muy mala onda, pero me cae muy bien y lo comprendo. Y eso es parte de ir haciendo un personaje complejo. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama, es de Joseph Campbell, el héroe de las 1000 caras. Y perdón que se me fue la voz, pero es que ando un poco afónica el día de hoy. En este libro, él nos dice que él reúne todas las mitologías del mundo y se da cuenta cómo coincide. Si ustedes ven una película hollywoodense, van a ver que todos los personajes transitan por los mismos estados. Hay una llamada a una misión y luego ellos se resisten y dicen no, no quiero, luego hay una ayuda sobrenatural, en fin, todos estos procesos están marcados. Hay fórmulas para crear historias y para construir personajes. También les voy a recomendar otro libro que yo estoy leyendo ahorita que se llama El viaje de la heroína. Bueno, en español le pusieron Ser mujer, un viaje heroico, que es de Maureen Murdoch. Es un libro sobre psicología, pero funciona mucho para la ficción porque ahí nos cuenta al revés. Cómo un personaje mujer heroico comienza su transformación. Un personaje en cualquier ficción se tiene que transformar. Entonces fíjense que es muy, muy bonito porque el personaje masculino generalmente su misión y su transformación es exterior, es hacia afuera, es demostrarles a todos que es el héroe de la historia. La transformación de un personaje femenino, como nos dice Maureen Murdoch, es interno. A veces cuando una mujer llega a un punto en el que era muy exitosa y ganaba mucho dinero y tenía una profesión y demás, ustedes la ven haciendo jardinería y dicen, está deprimida, ¿por qué no regresa al trabajo? Esa mujer está haciendo un viaje interno porque el viaje de la heroína es hacia el interior. Ahí ella se está transformando y está entendiendo que no tiene por qué masculinizarse. El éxito, el concepto de éxito y de transformación para un hombre es distinto que para una mujer. Y es un libro muy interesante para creación de personajes femeninos. Siguiente pregunta, ¿por qué fracasan algunas historias? Pues yo creo que ya lo mencionamos ahorita un poquito. Uno, porque no están lo suficientemente trabajadas. Bien, yo creo que hay una palabra aquí clave que se llama talento. Hay mucha gente que dice, es que tal tiene talento y tal no tiene talento. Yo creo que talento todos tenemos. El problema es que no todos tenemos los suficientes estudios, la suficiente preparación y la suficiente disciplina. ¿Por qué fracasan las historias? Ahí les va una. Estamos viendo, sin decir nombres, películas mexicanas que se estrenan cada fin de semana en nuestra cartelera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué fracasan? Son predecibles, ya sabemos cómo va a terminar, misma comedia romántica, y uno dice, ¿no pueden escribir buenos guiones? En serio, a veces yo voy al cine y digo, tantito le hubieran trabajado al guión y la película hubiera sido mejor. Tengo una seguridad. Se están filmando películas de guiones que no están terminados. ¿Por qué fracasa? Porque no lo trabajaron lo suficiente, porque hicieron un primer tratamiento y dijeron, vamos a filmar, cuando lo importante es filmar algo hasta que está concretado, terminado y muy bien trabajado. Ahora nada más hay un riesgo que corremos, que un guión, una historia se puede volver interminable. Entonces también tú como autor debes de desarrollar pues la habilidad de decir mi historia ya está terminada y está lista para producirse, si es que es una historia que se va a producir y si no, pues que esté lista para publicarse. Tengo aquí otra pregunta que dice, ¿puedes volver un suceso trágico en una comedia? Sí. Sí, nosotros con cierto nivel de preparación podemos hacer lo que queramos, ¿no? Solo que creo que ahí como autor entra un asunto ético. Un asunto ético, yo vi una película hace poco, una película mexicana que hablaba sobre los sismos del 85, antes de que tuviéramos los sismos de 2017. Y se hacía un pequeño chiste respecto al sismo. Y me acuerdo que cuando yo lo vi, que ojo, todavía no ocurrían los sismos que vivimos en septiembre, pues aparecía ahí un chiste.
Y yo de pronto dije, no creo que para los damnificados del año del 85 esto resulte muy gracioso. Y luego vino estos sismos del 2017, menos. Entonces, hasta cierto punto, solamente eso es una cosa de sentido común y de ética personal. Debemos de cuidar hasta dónde lo trágico puede ser cómico, siempre y cuando no lastimes a los otros. Pero que la posibilidad de narrar y de cambiar de género cualquier historia existe, sí. Siguiente pregunta, ¿qué te agrada más, una máquina de escribir o una laptop? Bueno, si pensamos románticamente, una máquina de escribir. Yo les cuento que en mi casa tengo 2 máquinas de escribir antiguas. Una es de 1942 y la otra es de 1936. Las compré en un mercado de antigüedades porque cada una es del año en que nacieron mis padres. Una es del año en que nació mi mamá y una es del año en que nació mi papá. Y las dos funcionan, ¿eh? Las dos sirven. Y de repente, cuando está uno así como que, ay, no puedo, no me sale, me distraje en internet y todo, escribo en estas máquinas que ni siquiera son eléctricas, eran de estas mecánicas que todavía le cambias rollito. Cuido mucho mis rollos porque ya no hay mucho, ya solo de pronto los encuentras por ahí en el centro. Pero la laptop, la verdad es que es muy práctica para trabajar, sobre todo el guión, ¿no? Ya hay programas de cómputo en donde tú pones el nombre de tu personaje, Juan, y cuando lo vuelves a poner, ya el mismo programa, ya con que pongas la J ya te adivinó que quieres poner Juan, y son muy prácticas. Entonces, creo que depende un poquito del ánimo, pero me preguntan qué es más práctico y más rápido, la computadora. Además, porque uno la puede transportar de un lado a otro. Si de pronto te vino una idea, pues vamos. Siguiente pregunta, ¿cómo saber si soy buena escribiendo historias? Pregunta Viridiana Hernández. Viri, pues, escribiendo. Mira, yo no te diría, hay maestros que yo considero que no tienen muy buena ética porque se atreven a decirte, tú no sirves para esto, dedícate a otra cosa, ¿no? Y a lo mejor están hablando de sus propias frustraciones. Yo creo que si algo te apasiona, que si lo sientes como una vocación, vas a ser buena siempre y cuando alimentes el oficio, porque escribir es un oficio más que una profesión. Entonces, ¿te acuerdas que comentaba hace un ratito, Viri, de los talleres, de los cursos? Ve a talleres, ve a cursos y ahí te vas a medir, ahí te vas a dar cuenta y sé muy honesta contigo misma si eres buena o no. Y no eres mala, eso te lo puedo decir sin haber leído nada de lo que hayas hecho. Cuando tengas un compañero enfrente te vas a dar cuenta que no es que seas buena o no. A lo mejor tú haces mejores diálogos que el otro. A lo mejor el otro tiene más facilidad para crear historias, se le ocurren muchas cosas. Pero tú describes mejor los ambientes que el otro. ¿Me explico? A veces tenemos la idea de que el guionista trabaja solo y no. Sobre todo los guionistas trabajamos en equipo en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo saberlo? Vete a talleres y empieza a escribir. Pero de entrada, mala no creo que seas si de entrada estás pensando en escribir. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo construir una idea cuando se encuentra dispersa? Pues siempre es lo más difícil porque es donde decíamos, pues tenemos la hoja en blanco. Lo primero que yo te recomendaría es que pienses en el siguiente proceso. A mí me funciona mucho, y seguramente les ha pasado, pensar en qué tema te está inquietando y te está rondando por la cabeza. Les voy a poner un ejemplo. En este cortometraje que yo acabo de hacer, que se llama Mariquita Quita, el tema habla de la vocación. ¿Por qué habla de la vocación? Yo no escribí sobre eso para ganar festivales ni para taquilla, porque los cortometrajes no van a la taquilla, no es que se gane dinero con los cortometrajes, pero sí ganas reputación y ganas que la gente vea tu trabajo para poder después contar otras historias. Como yo doy clases todos los días en varias partes, ¿qué ocurre? Yo todos los días tengo este tema de la vocación en la mente. Y para mí la vocación es algo muy importante. Para mí la vocación es lo que mueve nuestras vidas. ¿Cómo defino yo la vocación? Como eso que no puedes evitar hacer en cualquier momento del día. Y eso que no solamente traes aquí, sino que lo sientes acá, lo sientes en la panza, sientes hormiguitas. Y no me refiero a que estén enamorados, sino como a un asunto de, a ver, ustedes dibujan muy bien, ¿no? Entonces, es que no puedo más, tengo en la mente un dibujo que quiero hacer y lo hago y me apasiona, pero no tengo la técnica, no he ido a clases de dibujo, no sé por dónde empezar,
solo hazlo. Ese no poder evitar hacer algo es tu vocación. Entonces yo creo que hay ahí una buena vocación. ¿Cómo saber y cómo empezar a estructurar esta idea que se encuentra dispersa? Primero, identifica qué tema te está inquietando y en qué tema piensas día y noche. Seguramente les ha pasado que si ustedes piensan, y les voy a poner un ejemplo, en el color rojo, en frijoles rojos, en suerte, en señales, la van a ver y se las van a encontrar todo el tiempo. Traigo aquí en mi pantalón y miren, no venía preparada, pero me encontré un frijol rojo. ¿Sí se ve? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, para mí un frijol rojo es de la buena suerte. Desde que era niña no me encontraba un frijol rojo. Entonces yo podría empezar a escribir una historia sobre un frijol rojo como símbolo. Y eso podría indicar un personaje que tiene una racha de buena suerte a partir de que se encontró un frijol rojo. Hay una fórmula que te voy a recomendar que te leas un libro porque es muy sencillito, que se llama Save the Cat, que últimamente se está utilizando en el cine occidental de Black Snyder, que citaba yo hace un rato. Él te dice cómo construir una logline, es decir, cómo darle estructura a tu historia de principio a fin. Primero tienes que elegir el protagonista de tu historia. ¿Quién es el protagonista de tu historia? Él pone en el libro un ejemplo y lo voy a dar brevemente. Es una mujer, no, mejor voy a dar el siguiente, que es más fácil. Una pareja de recién casados tiene que pasar el día de Navidad en la casa de sus 4 padres divorciados. Ahí está, suena tan sencillo. Dice Black Snyder, el secreto de, digamos, de definir y de darle forma a una buena idea que está dispersa es primero definir al personaje. ¿Quién es el personaje? La pareja de recién casados. Y luego tiene que haber ironía en esa historia que tú quieras contar, dice Black Snyder. ¿Cuál es esta ironía? Pues que tienen que pasar la Navidad con sus 4 padres divorciados. Imagínense qué ironía, recién casados con los padres divorciados. Y eso ya incluso te pinta un género, una comedia de enredos. Esta película se llamó 4 Navidades. Y entonces hasta el cartel salen la pareja de recién casados como enredados en un gran moño como navideño. Y entonces hay un contexto y también que tú definas en qué tiempo ocurre la historia. Tienen que pasar el día de Navidad en casa de sus 4 padres divorciados. Ocurre en un día. Y vas estructurando tu historia. Te recomiendo mucho ese libro. Léete el Save the Cat. Hay una pregunta que dice, ¿qué formación recomienda para escribir guiones? Además de todo lo que acabas de decir, ya hay escuelas de guionismo, diplomados, cursos, pero sobre todo que escribas. Apóyate de todo eso. Léete todos los libros que puedas sobre guión, pero sobre todo ponte a escribir. Ya tenemos que cerrar, pero bueno, yo más bien les diría que si ustedes tienen dudas, algunas inquietudes, en fin, en la sesión, en la pantalla seguramente van a aparecer todos los medios de contacto. A mí también me pueden escribir, en Facebook me encuentran como Luz Jaimes, en Twitter estoy como @LuzJaimes. En Instagram también estoy como Luz Jaimes M. Y bueno, pues ya nada más mencionarles que me ha dado mucho gusto estar aquí en esta sesión número 100 con ustedes, aquí en UTEL, en esta clase magna. Y decirles, bueno, pues que tenemos también una página de Facebook del cortometraje que llevamos recientemente a Cannes, que se llama Mariquita Quita. Ojalá que le puedan dar like a la página y que en algún momento ustedes puedan ver el corto en los festivales en los que lo vamos a estar presentando, porque pues nos dio mucho gusto arrancar con el pie derecho ahí en el Festival de Cine de Cannes. Ya en otro momento ojalá podamos hablar sobre la experiencia de los festivales de cine y todo ese aprendizaje que se tiene en estos medios y en estos mercados de historias. Por lo pronto, pues no me queda otra más que agradecerles y me despido deseándoles que escriban mucho. Hasta luego.